You regret pulling the trigger and killing them? You don't. Why not? Because I saved them. En enero de 2011, la policía de Tampa, Florida, respondió a una inquietante llamada de bienestar en el hogar de Julie Schenecker, de 50 años. Un pariente había llamado después de que la madre de Julie expresara su preocupación porque no había tenido noticias de su hija ni de sus nietos en días. Cuando los oficiales entraron en la casa, lo que encontraron fue una escena que aturdió incluso a los investigadores más experimentados. Julie estaba adentro cubierta de sangre, aturdida y sin responder, mientras que arriba y en el garaje yacían sus dos hijos adolescentes, Calix de 16 años y Boo de 13, ambos muertos por heridas de bala. El crimen conmocionó a Florida y a la nación, ya que Julie Schenecker no encajaba en el estereotipo de sospechosa. Era la esposa de un condecorado coronel del ejército de los una madre que se quedaba en casa y vivía en una comunidad cerrada suburbana. Exteriormente la familia parecía exitosa, estable e incluso privilegiada, pero bajo esa fachada había una mujer cuya salud mental se había deteriorado durante años. Según los registros judiciales, Julie había luchado durante mucho tiempo contra la depresión y el trastorno bipolar. Había sido hospitalizada varias veces por episodios psiquiátricos y recientemente le habían recetado medicamentos para su condición. Amigos y familiares dijeron que a menudo parecía retraída y errática, pero nadie imaginó que pudiera volverse violenta. En la mañana del 27 de enero de 2011, Julie condujo hasta una tienda de armas y compró un revólver calibre .38. Apenas unas horas después, recogió a Boo de su práctica de fútbol. Mientras él estaba sentado en el asiento del pasajero, ella le disparó 2 veces en la cabeza. Luego condujo a casa, estacionó el auto en el garaje y dejó su cuerpo adentro. Caminó escaleras arriba hacia la habitación de su hija, donde Calix estaba trabajando en su tarea. Según los informes, Calix había sido crítica con su madre en los días anteriores, describiéndola como loca y diciéndole a sus amigos que no podía esperar para irse de casa a la universidad. Julie le disparó a su hija 2 veces en la cabeza, matándola al instante. Más tarde le dijo a la policía que creía que sus hijos le contestaban mal y que necesitaba castigarlos. Lo que hizo que este caso fuera particularmente escalofriante fue el propio relato de los hechos por parte de Julie. En su confesión grabada dijo a los detectives que había planeado los asesinatos durante días. Admitió que compró el arma específicamente para llevarlos a cabo. Afirmó que sus hijos eran bocones e irrespetuosos y que ya no podía tolerarlo más. Sus palabras revelaron no un momento de ira, sino una decisión deliberada de poner fin a sus vidas. El juicio, retrasado durante años por evaluaciones de competencia mental, se convirtió en un espectáculo mediático. Los fiscales argumentaron que Julie sabía exactamente lo que estaba haciendo. Enfatizaron la planificación, la compra del arma, el momento y la selección deliberada de sus hijos uno por uno. La pintaron como una asesina fría y calculadora que usaba la enfermedad mental como excusa. La defensa respondió con una declaración de locura, presentando expertos médicos que testificaron sobre su trastorno bipolar, depresión e historial de hospitalizaciones psiquiátricas. Argumentaron que Julie estaba atrapada en un colapso mental severo, incapaz de distinguir el bien del mal. Señalaron sus intentos de suicidio y comportamiento errático como evidencia de su frágil estado mental. Pero los fiscales desmantelaron el reclamo de locura señalando sus acciones metódicas. Le mostraron al jurado cómo compró con calma el revólver, llevó a su hijo a casa como si nada pasara y llevó a cabo los asesinatos sin dudarlo. Enfatizaron su confesión donde admitió que planeaba matar a sus hijos para evitar que le contestaran. El testimonio del esposo de Julie, el coronel Parker Schenecker, fue uno de los momentos más emotivos del juicio.
Había estado desplegado en el extranjero en el momento de los asesinatos y regresó a casa a una pesadilla. En la corte, describió cómo la traición de su esposa destruyó su vida. Llamó a Calix y Boo el orgullo de mi vida y dijo que su pérdida era una herida que nunca sanaría. El acusado le dijo cuando la vio: «Supongo que aplasté tu corazón, ¿eh?». El jurado deliberó durante solo 2 horas antes de emitir su veredicto en mayo de 2014, encontrando a Julie Schenecker culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado. Fue sentenciada a 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. A lo largo del juicio, Julie mostró poco remordimiento visible. A veces se sentaba inmóvil, mirando al espacio. En otros momentos parecía frustrada o desafiante, y para muchos, su falta de emoción reforzó la imagen de una asesina fría y distante. El caso dividió la opinión pública. Algunos vieron a Julie como un monstruo que ejecutó a sus propios hijos por egoísmo y rencor. Otros la vieron como una figura trágica, una mujer gravemente enferma mental fallada por un sistema que no brindó el apoyo adecuado. Pero para el jurado la evidencia era clara, y hoy permanece encarcelada en la institución correccional Lowell en Florida, cumpliendo su cadena perpetua. Ocasionalmente presenta apelaciones, alegando errores en su juicio, pero ninguna ha tenido éxito. Parker Schenecker, su exmarido, se ha dedicado a honrar las memorias de Calix y Boo. Fundó una organización en sus nombres para apoyar programas juveniles y ha hablado públicamente sobre la resiliencia y el dolor. Lo que hace que el caso Schenecker sea tan inolvidable no es solo la brutalidad del acto, sino el contraste entre la apariencia y la realidad. Una madre suburbana en una familia aparentemente estable convirtió su hogar en una escena del crimen. It looks like blood in there. And It's not blood, it's deer meat. I had a big bag of, there's a farm around here that does deer meat and hamburger. holy, we got a body. En la mañana del 20 de mayo de 2022, las fuerzas del orden en Orono, Minnesota, realizaron una parada de tráfico que parecía rutinaria, interceptando un sedán maltratado que circulaba con el cristal trasero destrozado y una rueda pinchada. Al volante se encontraba Julissa Thaler, de 28 años, quien presentaba un aspecto desaliñado y distraído, mostrando una extraña despreocupación que alertó inmediatamente a los oficiales. Al inspeccionar el interior del vehículo, la policía notó que estaba lleno de escombros aleatorios y envoltorios de comida rápida. Pero lo más inquietante fue la presencia de una pala y una sierra, acompañadas de un olor abrumador que impregnaba el aire dentro del coche. Cuando las autoridades le preguntaron si requería asistencia, Thaler restó importancia a la situación, insistiendo en que todo estaba bien. Sin embargo, minutos más tarde, los oficiales realizaron un descubrimiento macabro que conmocionaría no solo a la comunidad de Minnesota, sino a toda la nación. En el maletero del automóvil, oculto bajo mantas y basura, se hallaba la desgarradora evidencia de que Ellie Hart había perdido la vida. Los detalles que rodearon este caso resultaron ser tan escalofriantes como trágicos. Ellie era un niño de primer grado, brillante y alegre, que adoraba los autobuses, las excursiones de pesca y contar historias. En su pequeña comunidad era conocido por su inmensa bondad y curiosidad. Sin embargo, detrás de esa fachada de inocencia, Eli había quedado atrapado en medio de una amarga batalla por su custodia entre sus padres. Su padre, Torrey Hart, había luchado desesperadamente para protegerlo, advirtiendo repetidamente a las autoridades que Julissa era una persona inestable y peligrosa. Los informes indican que tanto los trabajadores sociales como los funcionarios judiciales fueron alertados en múltiples ocasiones sobre la salud mental de Thaler y su comportamiento errático. Ella poseía un historial documentado de consumo de drogas, arrebatos impredecibles y conflictos previos con la policía. A pesar de estas claras señales de alerta, se le otorgó la custodia de Ellie pocas semanas antes de su muerte.
Lo que sucedió aquella mañana de mayo fue un acto nada menos que calculado. La evidencia reveló posteriormente que Thaler había comprado munición días antes del crimen. Recogió a Ellie para lo que se suponía sería una visita de rutina. En lugar de eso, condujo por la ciudad antes de disparar 9 veces contra Ellie mientras él estaba sentado y atado en su asiento elevado. La autopsia confirmó múltiples heridas de bala, y de manera aún más perturbadora, los investigadores creen que el cuerpo de Ellie permaneció en el coche con ella durante horas tras el ataque. Después del asesinato, Thaler intentó cubrir sus huellas de maneras casi surrealistas. Se deshizo del arma homicida arrojándola en un contenedor de basura público. Continuó conduciendo por la ciudad en su vehículo acribillado a balazos, con la ventana rota, actuando como si nada hubiera ocurrido. Cuando la policía finalmente la detuvo, mintió diciendo que acababa de dejar a Ellie, pero la evidencia en el maletero reveló la horrible verdad. El padre de Ellie describió más tarde ese hallazgo como el momento en que su mundo se derrumbó por completo. Durante años, Tori había advertido a los tribunales que Julissa no era apta, presentando mociones y suplicando a los funcionarios que tomaran en serio sus preocupaciones. Describió a su hijo como su mejor amigo y afirmó que perderlo de una manera tan violenta y sin sentido destruyó no solo su vida, sino también su fe en el sistema. En el tribunal, el juicio fue agonizante, con los fiscales presentando una montaña de pruebas que incluían pruebas balísticas, imágenes de vigilancia y testimonios de trabajadores sociales y familiares que habían levantado banderas rojas sobre Thaler durante meses. La defensa intentó argumentar enfermedad mental, señalando el historial psiquiátrico de Thaler, pero el jurado no aceptó esa justificación. La naturaleza deliberada del asesinato, la preparación previa, la compra de munición y los intentos de encubrimiento pintaron un cuadro no de un colapso mental, sino de una intención fría. Durante la sentencia en febrero de 2023, la sala del tribunal estaba llena de dolor e ira. El padre de Ellie ofreció una declaración emocional sobre el niño que perdió, describiendo cómo su pequeño soñaba con crecer para ser conductor de autobús. Los fiscales solicitaron la pena máxima permitida por la ley, y el juez estuvo de acuerdo, condenando a Thaler a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Lo que hizo que el momento fuera inolvidable y viral en Internet fue la reacción de Thaler. Mientras el juez leía la sentencia, ella estalló en un arrebato extraño, interrumpiéndolo repetidamente. Se negó a reconocer su responsabilidad, se negó a mostrar remordimiento y arremetió como si ella fuera la víctima. Las imágenes se difundieron en línea, enfureciendo a los espectadores de todo el mundo. Y hoy Julissa Thaler se encuentra en una celda de prisión en Minnesota, cumpliendo su cadena perpetua. Sin embargo, el nombre de Ellie perdura, y su padre y familia extendida han hablado públicamente sobre su misión de honrarlo, pidiendo reformas en los casos de custodia para asegurar que las señales de advertencia no sean ignoradas nuevamente. Para muchos, lo que hace que esta historia sea tan horrible no es solo el asesinato en sí. Es el pensamiento de un sistema que tuvo todas las oportunidades para salvar a Ellie, pero no lo hizo. Un niño fue silenciado, las súplicas de un padre fueron desestimadas, y una madre se convirtió en el mismo monstruo del que se le confiaba protegerlo. Julissa Thaler nunca volverá a caminar libre, pero para el padre de Ellie y para todos los que siguieron este caso, eso es un pequeño consuelo comparado con la pérdida de un niño pequeño que merecía mucho más. Also then began to find out that she had a monster in her life from the age of 9, being shown pornography, being raped, all of those things. En el año 2015, la tranquila comunidad de Bellefontaine, Ohio, se vio sacudida hasta sus cimientos por la revelación de un crimen tan incomprensible que dejó atónitos incluso a los investigadores más endurecidos.
En el centro de esta tragedia se encontraba Brittany Pilkington, de 23 años, una madre que confesó haber matado a sus 3 hijos pequeños en el transcurso de 13 meses. La familia Pilkington vivía en un apartamento modesto y a menudo luchaba para llegar a fin de mes. Los vecinos los describían como personas con problemas, pero no inusuales para la zona. Sin embargo, bajo la superficie, las tensiones servían a fuego lento. El matrimonio de Brittany con Joseph Pilkington era tenso y profundamente complicado. Joseph había estado casado originalmente con la madre de Brittany antes de comenzar una relación con la propia Brittany. Esta dinámica dejó a los miembros de la familia con sospechas y resentimientos, y en julio de 2014, Neal, el hijo de 3 meses de Brittany, fue llevado de urgencia al hospital, pero trágicamente no sobrevivió. En ese momento su muerte se atribuyó al síndrome de muerte súbita del lactante. Los investigadores notaron poco que pareciera sospechoso y Brittany regresó a casa en duelo, pero solo unos meses después la tragedia golpeó nuevamente. En abril de 2015, Gavin, de 4 años, fue encontrado inconsciente en su cama. Una vez más, Brittany fue quien informó haber encontrado a su hijo sin vida, y la causa de la muerte no estuvo clara de inmediato. Pero con la pérdida de un segundo hijo pequeño, las autoridades comenzaron a cuestionar si se estaba desarrollando algo más siniestro. Luego, en agosto de 2015, Noah, el hijo de 3 meses de Brittany, fue encontrado muerto en circunstancias similares, y esta vez los investigadores actuaron rápidamente. El patrón era innegable. 3 hijos muertos en poco más de un año, mientras que la hija sobreviviente de Brittany permanecía ilesa. Confrontada por los detectives, Brittany finalmente confesó, admitiendo haber asfixiado a cada uno de sus hijos, y su explicación sorprendió al público. Afirmó que actuó por celos y resentimiento, creyendo que su esposo favorecía a los niños y descuidaba a su hija. En su mente, eliminar a los niños igualaría las cosas y le traería más atención y amor. La confesión planteó preguntas inquietantes sobre el motivo, la salud mental y el peso de la disfunción generacional. Los fiscales argumentaron que las acciones de Brittany fueron frías y deliberadas. Mató a Neal sosteniendo una manta sobre su rostro. Meses después hizo lo mismo con Gavin y finalmente con Noah. No hubo rabia del momento. Este fue un comportamiento repetido y planeado llevado a cabo a lo largo del tiempo, y el juicio se retrasó durante años mientras los abogados debatían su estado mental. La defensa argumentó que sufría de depresión, trauma y deficiencias cognitivas que la dejaban incapaz de comprender completamente sus acciones. Señalaron su historia de abuso, su bajo coeficiente intelectual y su relación problemática con Joseph como evidencia de que no era una asesina calculadora, sino una mujer profundamente dañada. La acusación respondió que sus acciones repetidas probaban la intención, enfatizando su confesión donde describió con calma cómo llevó a cabo cada asesinato. También notaron que permitió que su hija viviera, apuntando solo a los niños, lo que encajaba con su motivo declarado de celos. Inicialmente los fiscales buscaron la pena de muerte, pero después de años de negociación se llegó a un acuerdo. En 2021, Brittany Pilkington se declaró culpable de 3 cargos de asesinato agravado. A cambio, se le perdonó la pena de muerte y fue sentenciada a 3 cadenas perpetuas consecutivas en prisión sin posibilidad de libertad condicional. Para las familias involucradas, el daño fue irreversible. Joseph Pilkington, quien una vez había defendido a su esposa, admitió más tarde que nunca la perdonaría. Los parientes extendidos describieron el caso como una tragedia construida sobre años de disfunción, secreto y mala supervisión por parte de las autoridades. Muchos preguntaron por qué los servicios sociales no habían intervenido antes, después de las 2 primeras muertes. Brittany Pilkington ahora cumple su sentencia en una prisión de mujeres de Ohio, donde permanecerá por el resto de su vida.
Su hija, la única hija sobreviviente, fue puesta bajo custodia protectora y alejada del entorno que se había llevado a sus hermanos. Incluso hoy el debate rodea su caso. Algunos la ven puramente como un monstruo que destruyó sistemáticamente a su familia. Otros argumentan que fue víctima de abuso y enfermedad mental, atrapada en un matrimonio tóxico e incapaz de hacer frente a la situación. Pero lo que no se puede debatir son los hechos. 3 niños, Niall, Gavin y Noah, perdieron la vida a manos de la única persona destinada a protegerlos. And if you're out there, come home. If anybody's got my daughter, my beautiful princess daughter, please bring her home. Well, I mean, why did you phone the police when you knew where she was? Nobody suspected anything. And how would, by phoning the police, people not suspect you? What did you hope to achieve? El 19 de febrero de 2008, Shannon Matthews, una niña de 9 años, desapareció mientras regresaba a casa desde la escuela en la pequeña ciudad de Dewsbury, West Yorkshire. Vivía a solo una corta caminata de distancia, apenas media milla, pero nunca llegó a su destino. Al caer la tarde se dio la alarma. La policía fue notificada y los vecinos comenzaron a tocar puertas en busca de respuestas. En cuestión de horas la comunidad salió con fuerza, armada con linternas y carteles para buscar a la niña. La desaparición de una niña en una tranquila ciudad inglesa se convirtió instantáneamente en noticia de primera plana. En el centro de todo el frenesí mediático estaba la madre de Shannon, Karen Matthews, de 32 años. Apareció visiblemente angustiada frente a las cámaras de televisión, suplicando por el regreso seguro de su hija. Sollozó, suplicó y dijo a las cámaras frases como: «Shannon, todos te amamos. Por favor, vuelve a casa». Sus entrevistas fueron reproducidas en todo el país, alimentando tanto la simpatía como la indignación del público. Parecía otra historia desgarradora de una niña arrebatada por un extraño, y el esfuerzo de búsqueda fue enorme. La policía lanzó una de las cacerías humanas más grandes que el Reino Unido había visto jamás. Cientos de oficiales participaron junto con voluntarios que rastrearon bosques, ríos y edificios abandonados. Se desplegaron perros rastreadores, helicópteros y equipos de detección de calor y se registraron más de 1000 hogares. La comunidad, ya atormentada por la desaparición no resuelta de Madeleine McCann el año anterior, se unió a la familia Matthews, decidida a no permitir que otro niño desapareciera sin respuestas. Pero a medida que los días se convertían en semanas, comenzaron a aparecer grietas en la fachada. El comportamiento de Karen pareció extraño a los detectives. En las conferencias de prensa parecía ensayada, repitiendo las mismas líneas pero nunca comprometiéndose verdaderamente con las preguntas. A menudo evitaba el contacto visual y a veces parecía más interesada en el dinero de la recompensa, que se había disparado a 50,000 libras, que en el bienestar de su hija. A puerta cerrada, los oficiales notaron que mostraba poca urgencia cuando se le preguntaba sobre nuevas pistas. Entonces, el 14 de marzo, 24 días después de que Shannon desapareciera, la policía recibió un aviso que desentrañaría todo el misterio. Allanaron la casa de Michael Donovan, el tío del novio de Karen. En el interior, en un apartamento del primer piso a menos de 1 milla de la propia casa de Shannon, encontraron a la niña viva. Estaba débil, drogada y aterrorizada, habiendo sido escondida dentro de la base de una cama diván, restringida y sedada con un cóctel de medicamentos recetados. El descubrimiento conmocionó a la nación y el alivio de que Shannon estuviera viva dio paso rápidamente a la incredulidad y la ira cuando surgió la verdad. No se trataba de un secuestro por parte de un extraño. Era un secuestro escenificado orquestado por la propia madre de Shannon. Karen Matthews y Michael Donovan habían ideado el plan para cobrar el enorme fondo de recompensa. La idea era simple y fría. Donovan mantendría a Shannon cautiva. Karen continuaría con sus apelaciones públicas, y semanas después Donovan encontraría a Shannon reclamando la recompensa.
El dinero se dividiría entre ellos, y los investigadores revelaron detalles escalofriantes del cautiverio de Shannon. Durante casi un mes la mantuvieron en la oscuridad bajo la cama de Donovan, sedada diariamente con drogas, incluyendo temazepam y tabletas para el mareo. Cada vez que Donovan salía del apartamento, la ataba con una correa para evitar que escapara. A pesar de sus súplicas para irse a casa, fue silenciada y escondida, tratada no como una hija, sino como una moneda de cambio. La reacción pública fue explosiva. La misma comunidad que había buscado incansablemente a Shannon ahora se sentía traicionada y humillada. Los vecinos que habían organizado vigilias y recorrido las calles se enteraron de que habían sido utilizados como accesorios en el esquema de Karen. Los periódicos la calificaron como la peor madre de Gran Bretaña, y los manifestantes se reunieron frente a su casa gritando abusos, furiosos por su insensibilidad. El juicio en 2009 expuso cada detalle de la traición de Karen. Los fiscales expusieron cómo había manipulado a su comunidad, mentido a los investigadores y explotado la simpatía de la nación para su beneficio personal. Los testigos describieron su comportamiento distante durante la búsqueda y los registros telefónicos y testimonios probaron que estaba en contacto constante con Donovan mientras fingía ser una madre afligida. La evidencia más condenatoria provino de la propia Shannon, quien dijo a los investigadores que la habían obligado a tomar pastillas que la adormecían y que había estado atrapada en el pequeño compartimento bajo la cama. Dijo que Donovan le dijo que no podía ir a casa porque su madre no la quería. Esa declaración por sí sola destruyó cualquier duda restante sobre el papel de Karen, y el jurado no dudó en su veredicto. Karen Matthews y Michael Donovan fueron condenados por secuestro, encarcelamiento falso y perversión del curso de la justicia. Cada uno recibió 8 años de prisión. Karen cumplió poco menos de la mitad antes de ser liberada bajo licencia en 2012, entrando en viviendas de protección bajo una nueva identidad, aunque su infamia la siguió a todas partes. Las consecuencias del caso fueron más allá del crimen en sí. Shannon fue puesta bajo custodia protectora y se le dio una nueva identidad para protegerla de los medios y de su madre. Hasta el día de hoy su paradero se mantiene en secreto, y lo que hizo que el caso fuera tan impactante no fue solo el crimen, sino el motivo. Karen no fue impulsada por la ira o el delirio, sino por la codicia. Convirtió a su hija en un accesorio, explotando la simpatía nacional por dinero y sometiendo voluntariamente a Shannon al trauma por el bien de un pago. El caso también provocó debates más amplios sobre clase y pobreza. Los comentaristas notaron cómo los antecedentes y el comportamiento de Karen fueron retratados en los medios, planteando preguntas sobre la representación de las familias de clase trabajadora en la cobertura de delitos. Pero para el público, esos debates eran secundarios ante la pura indignación de que una madre pudiera traicionar a su hija de una manera tan calculada. Shannon Matthews sigue siendo un nombre que evoca alivio y enojo. Alivio de que sobreviviera y enojo de que fuera puesta en tal peligro por la persona que debería haberla amado más. En la mañana del 29 de noviembre de 2014, en la pequeña ciudad siciliana de Santa Croce Camerina, se reportó la desaparición de Loris Estival, un niño de 8 años. Su madre, Verónica Panarello, de 26 años, dijo a la policía que lo había dejado en la escuela temprano ese día, pero cuando los maestros verificaron la asistencia, Loris nunca había llegado. Inmediatamente comenzó una búsqueda frenética en la que cientos de lugareños se unieron a la policía para peinar el área. Al caer la noche, la búsqueda terminó en tragedia cuando el cuerpo de Loris fue encontrado en un barranco remoto justo a las afueras de la ciudad. Su mochila y otras pertenencias estaban esparcidas cerca, y el descubrimiento destrozó a la comunidad. Santa Croce Camerina era una ciudad tranquila, no acostumbrada a un crimen de esta escala. El asesinato de un niño aturdió a Sicilia y rápidamente atrajo la atención nacional.
Desde el principio, los investigadores notaron que la historia de Verónica no cuadraba. Ella insistió en que había llevado a Loris a la escuela, pero las cámaras de vigilancia no mostraron rastro de su automóvil esa mañana. Las inconsistencias se acumularon. Su línea de tiempo cambió, sus registros telefónicos contradecían sus afirmaciones y su comportamiento era extrañamente distante para una madre en duelo. El análisis forense reveló la causa de la muerte: estrangulamiento con bridas de cables eléctricos. No había signos de un ataque aleatorio o robo. La evidencia apuntaba hacia adentro, hacia alguien en quien el niño confiaba. En cuestión de días, la sospecha recayó directamente sobre su madre y cuando se enfrentó a la creciente evidencia, Verónica comenzó a cambiar su historia. Al principio negó su participación, pero luego afirmó que su suegro, Andrea Estival, había matado a Loris después de que el niño descubriera que los dos tenían una aventura. Dijo que Andrea la amenazó para que guardara silencio y ayudó a deshacerse del cuerpo. Esta acusación conmocionó a la familia Estival y ocupó los titulares en toda Italia, pero los investigadores no encontraron evidencia que respaldara su afirmación. Andrea tenía una coartada y los registros telefónicos probaron que estaba en otro lugar en el momento de la muerte de Loris. El testimonio de los testigos y la evidencia forense contradecían la versión de Verónica y la historia fue vista como un intento desesperado de echar la culpa, lo que destruyó aún más su credibilidad. A medida que se desarrollaba la investigación, los fiscales presentaron una imagen escalofriante de lo que realmente sucedió. En la mañana del 29 de noviembre, Verónica discutió con Loris antes de estrangularlo con lazos de plástico en su casa familiar. Luego colocó su cuerpo en su automóvil, condujo hasta el campo y lo arrojó al barranco. Después, escenificó la escena para que pareciera que había desaparecido de camino a la escuela. El motivo sigue siendo uno de los aspectos más debatidos del caso. Los fiscales argumentaron que Verónica veía a su hijo como un obstáculo, alguien que interfería con su libertad e independencia. Otros sugirieron que actuó en un repentino ataque de ira. Pero la planificación, el intento de encubrir el crimen, las falsas acusaciones contra su suegro y las repetidas mentiras a la policía dejaron claro que esto no fue un accidente. En 2016, después de un juicio muy publicitado, Verónica Panarello fue condenada por el asesinato de su hijo y por ocultar su cuerpo. Fue sentenciada a 30 años de prisión, la pena máxima por debajo de la cadena perpetua bajo la ley italiana. En el tribunal, el juez la describió como una mentirosa sin escrúpulos que no mostró remordimiento. Los expertos debatieron si sufría de un trastorno mental o si simplemente era fría y calculadora. El público, sin embargo, parecía estar de acuerdo en una cosa: había traicionado su papel más sagrado como madre. Incluso después de su condena, Verónica continuó cambiando su historia. En entrevistas desde la prisión, repitió sus acusaciones contra Andrea Estival, insistiendo en que él había estado involucrado. Andrea la demandó por difamación y los tribunales fallaron a su favor, desacreditando aún más sus afirmaciones. Para la familia, el asesinato no fue solo la pérdida de Loris, sino la destrucción de todo su mundo. Andrea, una vez acusado por su propia nuera, habló públicamente sobre el dolor de ser falsamente implicado mientras lloraba a su nieto. El padre de Loris, David, se divorció de Verónica y se centró en proteger a su hijo menor sobreviviente, quien está bajo su custodia. Los psicólogos notaron más tarde la historia problemática de Verónica, informes de relaciones familiares tensas, inestabilidad emocional y dificultades en su matrimonio. Pero nada de eso podía explicar o justificar el brutal asesinato de Loris. Hoy, Verónica Panarello permanece en prisión, continuando proclamando su inocencia a pesar de la abrumadora evidencia. Ha presentado múltiples apelaciones, todas rechazadas, y en entrevistas en prisión alterna entre negar la responsabilidad y culpar a otros.
pero nunca ha expresado remordimiento por la muerte de Loris. En lugar de admitir la culpa, tejió una red de engaños que profundizó el trauma para su familia y comunidad.